es salvar, hermano. Porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, no todo el mundo se va a salvar, hermano, pero el que no se salva porque Dios quiere. El que no se salva porque Él no se quiere salvar, hermano. Porque Dios quiere que todo el mundo se salve. Pero la elección es nuestra, hermano. Dios hace todo para que nosotros tomemos la decisión correcta, pero Él no violenta, hermano, nuestro libre albedrío. La decisión final de nuestro destino eterno, hermano, es nuestra. Amén, iglesia. Amén. Así que le damos gracias al Señor porque Él está allá, se está dejando usar por el Señor. Yo estoy seguro, ellos, la familia. Y Dios está trabajando también con la familia, con Dani y su familia. Porque de algo yo estoy seguro, hermano, y algo yo sé y estoy plenamente convencido, y es que de la muerte Dios siempre saca vida. De la manera más impresionante, hermano. De la muerte Dios saca vida. Uno de esos diablos ateos, hermano, del siglo, creo que era 18 o siglo 19, pidió que en su lápida, yo no me acuerdo, yo creo que fue Voltaire, pero no me aseguro, hermano, no estoy seguro de eso. Era uno de esos sabios, según su propia opinión, gente sumamente inteligente, hermano, pero enemigos de Dios. Y mandó a que en su lápida pusieran: de este lugar, de su tumba, nunca saldrá vida. Mire qué clase de mensaje, hermano, en la lápida. Y así lo escribieron. Y sucedió que ese hombre se murió, hermano. Y de lo que él, o en lo que él había comido antes de morir, había una semilla. Y cuando él se descompuso, hermano, aquella semilla germinó. Y frente a la lápida que dice: de este lugar nunca saldrá vida, salió un árbol, hermano. Dios es Dios, hermano. Y Él es el dador de la vida. Amén, iglesia. Eso es igual que otro, hermano, enemigo de Dios, que dijo que de aquí a 100 años, ese era en el siglo XIX, de aquí a 100 años, la Biblia va a ser un libro obsoleto, que nadie va a querer leer. Él se murió, hermano. Y con los años su casa se convirtió en la sociedad bíblica de ese lugar y de ahí para toda Europa, hermano. La casa de ese, que dijo de aquí a 100 años. 100 años después, hermano, su casa era el hogar de la sociedad bíblica. Es que de Dios no se burla a nadie, hermano. Dios es Dios. Amén. Y ese Dios es el que nosotros estamos aprendiendo a conocer, hermanos, por medio de su palabra. Yo, para lo único que he sido llamado, hermano, a mí Dios no me llamó a otra cosa que no fuera a decirle a su pueblo y a todo el que quiera escuchar, hermano, que nosotros tenemos que volver a la palabra del Señor. Tenemos que volver al fundamento de la palabra, tenemos que volver al recurso de la palabra, tenemos que volver al manual de instrucciones que Dios nos dejó, hermano. Y no dejarnos distraer por ninguna otra cosa. Eso quiere decir que usted no va a leer nada, hermano, o no va a estudiar otra cosa, hermano. Estudie todo lo que usted quiera, lea todo lo que usted quiera, pero nada puede estar por encima, ni ser sustituto de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo único, hermano, que tiene el poder de la verdad absoluta en sí mismo. Todo lo que el hombre escriba, hermano, se lo voy a decir como me lo hicieron a mí cuando yo estaba en el curso de mecánica de aviación hace unos años atrás. En la primera clase el maestro nos dio no es un refrán, sino un proverbio. Él nos dijo: todo lo que el hombre hace, todo, se rompe o se daña. Y es cierto, hermano. Todo lo que el hombre hace o se rompe o se daña. ¿Qué quiere decir entonces, hermano? Que nosotros todo lo que el hombre hace lo tenemos que examinar. Y tenemos que tener cuidado de esas cosas. Porque todo lo que el hombre hace se rompe o se daña. Pero la palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios, eso
que nosotros llamamos la Biblia, la palabra de Dios, esto, hermano, se seca la hierba, dice la Escritura, se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Toda la Escritura es inspirada, toda, hermano, toda, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, el niño de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ese es el poder, hermano, de este libro. Tenemos que volver a Él, iglesia. Tenemos que volver a Él. Por eso hoy, y esto se supone que era para este domingo en la mañana, hermano, porque yo tenía 3 predicaciones para el domingo en la mañana. Solamente alcancé a hacer una. Más la predicación del servicio mayor. Y una de las que se me quedó era esta. Pero es pertinente, hermano, que esto lo hablemos con la iglesia, no solamente con el grupito del domingo en la mañana. Por eso yo le pedí que vaya conmigo a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Porque estamos metidos, hermano, en lo que es la doctrina de Dios. Romanos capítulo 8. Y vamos a llegar hasta donde podamos llegar en ese capítulo, hermano, junto con otros pasajes de la Escritura. Porque hablando en Juan 14 al 17, hermano, solamente leyendo la palabra, es una cosa maravillosa lo que uno ve, hermano, lo que uno entiende, lo que uno siente cuando la palabra se abre. Nos pasa como los que iban camino de Maús, que uno dice, no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras. Y cuando el Espíritu Santo de Dios le abre a uno la Escritura, hermano, a uno le arde el corazón y uno entra como en ese wow de Dios tan maravilloso, porque uno está oyendo y está entendiendo, hermano. Es como en Nehemías capítulo 8, cuando Esdras le leía al pueblo y gente interpretaba o le traducía al pueblo la lectura. Y dice Nehemías 8:8, y leían claramente en el libro de la ley de Dios y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y el resultado de eso, hermano, fue que el pueblo empezó a llorar. Y dice que empezó a llorar, hermano, porque entendían las palabras que le estaban siendo leídas. El solo entender, hermano, el solo leer la palabra de Dios poniéndole el sentido, desata el poder del conocimiento de Dios en aquel que está escuchando. Eso es lo único que hay que hacer, hermano, porque la palabra de Dios tiene, hermano, ese poder. Lo tiene. Entonces nosotros, sabiendo eso, hermanos, tenemos que aferrarnos a esta palabra todavía con más fuerza que nunca antes. Mira, hermano, ahora mismo hay un peligro tremendo. Elon Musk compró Twitter. Y eso es una maravilla, hermano. Gracias a Dios que compró Elon a Twitter. Porque entonces ahora lo que se espera dentro de los que tienen algo de sentido común, hermano, es que se balancee el movimiento de la información. Porque hasta ahora todas las compañías de lo llaman Big Tech, Amazon, Apple, Google, Twitter, Facebook, etcétera, 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 lo que tienen solamente, hermano, es una narrativa y solamente apuntan en una sola dirección. Y cualquiera, hermano, que dice algo que sea diferente o contrario a la narrativa de ellos, hermanos, ¿qué hacen? Lo censuran o simplemente lo clausuran.
Con la compra de Twitter, ahora Elon Musk dice que lo que espera es que vuelva a haber, y de hecho, hermano, Twitter estaba perdiendo dinero hasta más no poder, desde que se metieron en este tipo de dinámica. Es como CNN, hermano. CNN es una máquina de propaganda del gobierno. ¿Ustedes qué ha pasado con CNN en los últimos 2 años, hermano? Que están casi en quiebra. Entonces a ellos se les ocurre crear un canal que era CNN Plus. Lo tiran al aire, hermano, por $5 o $6 al mes. Y a los 21 días, hermano, después de haber invertido más de $300 millones y haber empleado más de 700 personas, a los 21 días, hermano, tuvieron que cerrar. $300 millones y más de 700 personas. Porque la gente no estaba dispuesta a pagar, hermano, por aquello que no quieren ver ni siquiera de gratis. Tan sencillo como eso. Entonces, ¿qué pasa? Hay un conflicto tremendo ahora, hermano, con el uso de la información o el abuso de la información. El peligro de esto es, hermano, que ahora con la compra de Twitter de parte de Elon Musk y él anunciar que lo que está procurando es que haya libertad de expresión, que tanto los de izquierda como los de derecha, hermano, traigan sus opiniones y las viertan ahí en Twitter, y si se tiene que molestar tanto uno como el otro, que se molesten, pero que haya libertad de expresión. Eso aterroriza tanto, hermano, a ciertos grupos que el gobierno ahora acaba de crear, hermanos, de forma relámpago, un grupo como parte del Departamento de Homeland Security, el Departamento de Seguridad Nacional. Acaban de crear un grupo, hermanos, para manejar disinformation o misinformation. La desinformación o la mala información. Un grupo como parte del Departamento de Seguridad Nacional, hermano, que va a decidir qué es buena información, qué no es buena información, qué es mala información, y entonces qué vamos a hacer al respecto. Ningún gobierno, hermano, debe tener el poder de controlar, hermano, la libertad de expresión del pueblo. Cuando eso pasa, ¿usted sabe qué clase de gobierno es ese, hermano? Una dictadura. Usted está hablando de Corea del Norte, China, Rusia y todos esos países comunistas, que precisamente eso es lo que hacen, que el gobierno controla lo que la gente oye, hermano, y lo que la gente ve. Y por lo tanto controlan de esa manera, hermano, la opinión de la mayor parte del pueblo. Y eso está ocurriendo ahora. Ahora déjeme decirle algo, hermano. Porque a usted le puede parecer, si usted favorece, hermano, las cosas que están pasando, pues entonces usted puede ver eso como bueno. Sí, para que esta gente no esté hablando tanta basura y tanta barbaridad y tanta cosa. Ok, escúcheme bien, iglesia, porque si eso es así, entonces el Departamento de Seguridad Nacional, si la iglesia levanta la voz en contra de alguna mala práctica del gobierno, entonces pueden condenar a la iglesia por estar trayendo disinformation o misinformation. Y entonces es a la iglesia a quien le van a poner la mordaza, es a la iglesia a la que van a censurar, es a la iglesia a la que van a querer tapar la boca, es la iglesia a la que no se va a poder escuchar. Ningún gobierno debe tener el poder sobre la libertad de expresión de su pueblo, para que el pueblo siga siendo libre. Y eso está pasando ahora, hermano, ahora. Y crearon ese grupo, claro, es el terror a que entonces salga información, hermano, que a juicio del mismo gobierno no debe salir. Pero eso pone en peligro la libertad de todos nosotros, hermano. Y por esas cosas nosotros tenemos que orar. Ahora es más que nunca, hermano, necesario nosotros aferrarnos a la verdad de Dios que está, hermano, en el único libro que contiene toda la verdad. O sea, la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, que es la Biblia, la palabra de Dios. No hay otra cosa, iglesia, no hay nada más. Por eso le leía en Mateo al principio, que Jesús dijo, hermano, la encomienda fue esa: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que de hecho eso es algo que tengo que aclarar más adelante, porque entonces cuando usted lee el resto de los evangelios, aparece que los discípulos bautizaban en el nombre de Jesús, y entonces aparece la pregunta: ¿por qué los discípulos, si Jesús dijo, bauticen en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? Ellos decían, bautizándolos en el nombre de Jesús. Entonces hay quien, la salida fácil es decir, bueno, porque las dos cosas están bien. O sea, está bien bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, está bien bautizar en el nombre de Jesús, no hay ningún problema con eso.
Pero entonces hay la pregunta, entonces lo que Jesús dijo, ¿lo dijo por decirlo o no tenía tanta importancia? ¿Y usted cree que algo que saliera de la boca de Jesús, hermano, era menos importante? ¿O no tenía algún sentido en particular? ¿O lo dijo por decirlo el Señor, hermano? ¿Ah? Nada de lo, porque Jesús es la palabra viva. Quiere decir que todo lo que salió de esa boca, hermano, todo, absolutamente todo, salió de la boca de Dios. Entonces, todo no solamente tiene significado, hermano, sino que también tiene propósito y tiene poder. Si Jesús dijo, bautícenlo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él sabía lo que estaba diciendo, hermano. Y lo dijo con propósito y lo dijo con poder. Amén, iglesia. Solamente le voy a dar un hint para que vaya pensando en esto. Eso es otra clase, otro día no podemos entrar en eso. Pero recuerde una cosa, hermano, con Jehová, con el Padre, aquella nación de Israel no tenía ningún problema. Usted está de acuerdo conmigo, ¿verdad, hermano? Los judíos no tenían ningún problema con el Padre. Los judíos no tenían ningún problema con el Espíritu Santo. ¿Usted sabe por qué? Porque ellos sabían que el Espíritu Santo era lo que venía sobre los profetas. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel, hermano, es una cosa maravillosa. Porque Ezequiel hablando dice, entonces entró el Espíritu en mí y me habló y me dijo. Él no le habló al Espíritu, el Espíritu le habló a él. Y él habló la profecía que el Espíritu estaba poniendo en él. El pueblo de Dios, aquella gente, hermano, ese grupo, ellos conocían y no tenían ningún problema con el Espíritu Santo. ¿Usted sabe con quién tenían problema, hermano? Con Jesús. Con Jesús. Entonces en las expresiones de los discípulos ellos hacían el énfasis en aquel, hermano, con el que había problemas en aquel tiempo para aceptar y recibir como Salvador, como Señor y como Dios, hermano, Jesucristo. Y bautízalo en el nombre de Jesús. Pero usted sabe cuando los bautizaban, ¿qué hacían, hermano? Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¡Fum! Ahí van para adentro. Amén, iglesia. Eso para que va empezando ahora, no es toda la clase, esto es solamente un hint, una de las ideas de cómo se pueden explicar estas cosas. Amén, iglesia. Amén. Ahora entramos a Romanos capítulo 8. Esto es lo importante de esto, iglesia. Que Jesús dijo. Vayan y bautícenlo. Enseñándoles todas las cosas que os he mandado. ¿Sabe lo que quiere decir eso, hermano? Eso es lo mismo que cuando en Juan 14 Jesús decía, el que me ama, ¿qué? Es todas las cosas. Si ustedes van a ser estudiantes míos, mis discípulos, lo que van a aprender es todo lo que yo les he mandado y cómo hacerlo. ¿Estás de acuerdo, iglesia? Entonces, lo que Él mandó, hermano, ya nos ha sido dado a nosotros. El manual de instrucciones ya lo tenemos, la palabra de Dios. Quiere decir entonces que cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios y queremos interpretar un pasaje, usted sabe quién es el mejor intérprete de la Escritura, hermano. Primero, el que la inspiró. ¿Quién inspiró la palabra de Dios, hermano? Y Jesús dijo que Él nos iba ¿a qué? A enseñar todas las cosas. Pero usted sabe cómo lo iba a hacer. Dice, y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Usted está viendo, hermano? La obra del Espíritu Santo es recordarnos a nosotros lo que Jesús dijo. Entonces, cuando nosotros estamos examinando la Escritura, nosotros tenemos que usar la misma palabra, hermano, para nosotros poder interpretar la palabra. El mejor intérprete de la Escritura es la misma Escritura. El mejor diccionario de la palabra de Dios, hermano, es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo uno llega a adquirir todo ese conocimiento, hermano? Usted sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad, hermano? Leerla. Leerla. Pero es que yo leo y como que no se me queda. Hermano, esa no es la obra suya. Esa es la obra del Espíritu Santo. Porque usted sabe qué. Jesús dijo, Él, el Espíritu, te va a recordar las cosas. Usted puede tener la peor memoria del mundo, hermano. Usted puede ser difícil para memorizar. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, hermano, el que viene es el consolador, el paracleto, el ayudador, hermano. Y Él es el que toma tu mente, el que toma tu memoria y la agudiza, aunque sea solamente para la palabra. Que se te olvida hasta el aniversario. Que lo que te tiene que olvidar es una sola vez, hermano. Porque si usted quiere acordarse de su aniversario el resto de su vida, olvídelo una vez. Olvídelo una vez. Jamás, jamás
se le va a volver a olvidar. Pero que jamás, hermano. No estoy hablando por experiencia, gracias a Dios a mí no me ha pasado. Pero he visto gente que ha pagado el precio, hermano, del olvido. Ajá, exacto. Por eso cuando llegamos a este capítulo, y yo mismo, hermano, llamo a este capítulo el capítulo del Espíritu, Romanos capítulo 8, en verdad, hermano, en verdad. Y yo le llamo el capítulo del Espíritu porque la palabra, o sea, el Espíritu Santo aquí se hace referencia, hermano, son como 18 veces que se menciona solo en ese capítulo, 14 a 18 veces, no recuerdo cuántas son exactamente. Versus, hermano, 1, 2 o 3 menciones que se hacen en el resto de los capítulos de todo ese libro, por ese capítulo en particular, hermano. Es como que lo domina el Espíritu Santo. Pero cuando nosotros nos detenemos ahí, hermano, en verdad es el todo Dios. Y eso es lo que yo quiero que usted vea conmigo esta noche, para todavía, hermano, nosotros crecer más en el conocimiento del Dios al que nosotros le servimos, porque Él quiere que lo conozcamos, iglesia. Siempre me viene a la memoria en 1 Corintios, en el capítulo 2, donde habla, hermano, que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Pero escuche bien, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y dice que entonces nos lo revela a nosotros. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció a Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, hermano, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Eso, hermano, eso allá, ese es 1 Corintios capítulo 2, eso no estaba ahí, hermano, pero es que me viene a la memoria siempre que esa es la obra del Espíritu Santo de Dios, es tomar la palabra de Dios, hermano, y tomar el secreto de Dios, tomar quién es nuestro Dios y revelárnoslos a nosotros, los creyentes, sus hijos, hermano. Nuestro papá no querrá que nosotros le conozcamos, iglesia. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Cómo lo hace Dios? Bueno, Dios Padre se nos revela, hermanos, por medio de Dios Hijo, que se revela por medio de Dios Espíritu Santo. Romanos, no llego a Romanos, capítulo 8, verso 1. ¿Estás conmigo, iglesia? A mí de verdad, hermano, a mí me emocionan estas cosas. Yo se lo digo a la gente, si vamos a hablar de sandeces, hermano, yo lo que aguanto son 5 o 10 minutos. Sandeces, 5 o 10 minutos. De deporte ni hablemos, hermano, porque yo ni los veo, ni participo de la mayor parte de ellos, hermano. Pero de Dios, hermano, de la palabra de Dios, yo se lo digo a la gente, de eso yo puedo amanecerme hablando. Porque a mí me emociona, hermano, esto a mí me emociona. Cuando uno está hablando de Dios, pero cuando uno está hablando de Dios, hermano, a través y por medio de la palabra de Dios en el Espíritu. Verso 1. Ahora pues. Y usted sabe por qué dice ahora pues, hermano. Lo que está diciendo, mira, había un problema serio. Pero aquí está la solución. El problema serio es que Pablo en el capítulo 7 de Romanos estaba hablando de la batalla, hermano, de la carne y el espíritu y de ese conflicto tremendo. Que hay gente que dice, no, eso era la vida de Pablo antes de convertirse. Mire, hermano, antes de convertirse, usted no se deleita, como dice Pablo en la ley de Dios. Esto está hablando de un convertido. Eso está hablando de un creyente, de un cristiano, hermano, y esa batalla horrible. Y entonces él está hablando de todo eso. Y cuando llega el capítulo, ahora pues, ninguna condenación hay, ¿para quién, hermano? Para los que están en, no dice con, dice para los que están ¿qué? Que es como decir adentro, los que están metidos en Cristo Jesús,
Los que no, entonces dice quiénes son los que están en Cristo Jesús. Esta es la definición. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a quién, hermano. ¿Y qué es eso de andar conforme a la carne o andar conforme al Espíritu? O sea, estar en Cristo es no andar conforme a la carne, sí andar conforme al Espíritu Santo. ¿Qué es eso de andar conforme a la carne? ¿Qué es? Alguien que me diga. ¿Cómo? Andar, complaciendo la carne en pecado, andar conforme a la carne. Dígame, abúndeme en eso. ¿Qué es andar conforme a la carne? Conforme a nuestros deseos obviamente carnales, porque si el deseo de uno es servirle a Dios, usted está andando como conforme al Espíritu, porque el Espíritu nos va a llevar a Dios, hermano. Él revela a Dios y nos revela lo de Dios. Andar conforme a la carne es complaciendo a la carne, es pecando. Andar conforme a los sentidos. Y oímos Ya. y palpamos. Ya, lo que se puede percibir por los sentidos. Hay una palabra para eso, hermano, y la Escritura la usa también. Dice los sensuales que no tienen el Espíritu. Entonces, sensual no necesariamente es sexual, sino que sensual es de los sentidos. El que no vive por fe, sino por lo que puede sentir, por lo que puede percibir a través de los sentidos, hermano. Ese anda según la carne. Los versos que le llaman, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, ni lo puede entender, porque para él son locura. Más el espiritual. Juzga todas las cosas. Y él no es juzgado de nadie. de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Ese pasaje, mi hermano. ¿Quién le instruirá? Eso es para uno comérselo. Pero tú sabes cómo termina, Pedro. Pero nosotros tenemos eso es terrible, mi hermano. la mente, solamente pensar eso. solo pensarlo, la mente Nosotros tenemos la mente de Cristo. de Cristo. Que tal en De Cristo no Cristo. es cualquier cosa, No. ni es cualquiera. Pero entonces nos dice también quién es de Cristo y quién no lo es. El que es de Cristo, la mente de Cristo tiene. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne Con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:22. Yeah. Entonces, andar conforme al Espíritu. Piense por un momento, iglesia. Para los que están en Cristo Jesús, no hay condenación. No dice que no hay problema, hermano, porque lo que trae este capítulo a la luz es el hecho de que hay sí un conflicto. Que el cuerpo nuestro está muerto a causa del pecado. Pero hay algo que pasa en nuestro espíritu, hermanos, cuando la presencia del Espíritu Santo se mete en nosotros, que hace que entonces nosotros, aunque estemos viviendo en un cuerpo de carne que va a morir porque está condenado, hermanos, desde que Adán pecó, hay un espíritu de vida que hace en nosotros una obra diferente y permite que para nosotros y en nosotros no haya condenación. Pero para que no haya condenación, usted tiene que estar en Cristo Jesús. Para estar en Cristo, la definición, estar en Cristo Jesús es no andar conforme a la carne, conforme a los sentidos, pecando, hermano, o de acuerdo a mis deseos, sino andar conforme al Espíritu. Oiga bien, porque la ley del Espíritu de vida, oiga hermano, ¿y Espíritu está ahí con qué letra? Estoy en el verso 2. Eso es uno de los nombres del Espíritu. Es Espíritu Santo, Espíritu de vida, Espíritu de verdad, Espíritu de Cristo, Espíritu de Dios, hermano. ¡Uy! Y así mismo tiene tantos nombres el Espíritu Santo, hermano. Una cosa maravillosa. Pero aquí usted sabe cuál usa. Porque la ley del Espíritu de vida. ¡Wow! ¡Qué clase de nombre, hermano! Quiere decir que cuando el Espíritu Santo llega, hermano, ¿qué es lo que trae? Vida. ¿Usted sabe qué dijo Jesús que él era, hermano? ¿Qué dijo Jesús que era? ¿Yo soy qué?
El camino. Yo soy la verdad. ¿Y yo soy qué? La vida. Entonces cuando el Espíritu dice la ley del Espíritu de vida, hermano, lo que hace es repetir el Espíritu de Cristo. Porque la ley del Espíritu de vida, oiga esto, por eso dice, en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que estar en Cristo, hermano, hace que sobre nosotros ahora haya una ley que sobrepasa la ley del pecado, la ley que había, hermano, que nos era contraria, dice la Escritura, y que dice que Jesús la quitó del medio clavándola en la cruz y despojó al diablo del poder que tenía sobre nosotros, hermano. La ley del Espíritu de vida. Y mire cómo la llama, hermano, es una ley. Esa ley, hermano, quien la ejecuta es el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Dice, me ha librado. Esa nueva ley me libra ahora de la ley del pecado y de la muerte. Y entonces le explica qué es esto, cómo es esto, qué es lo que está pasando. Porque usted sabe, hermano, que la ley moral, la ley de Dios, sigue en pie. ¿Usted está de acuerdo conmigo, verdad, hermano? O sea, no matar, no adulterar, no fornicar, no mentir, no robar. ¿Está de acuerdo, iglesia? Amén. Eso sigue en pie. Amén. No tomar el nombre de Dios en vano. Eso sigue en pie, hermano. ¿Está de acuerdo conmigo, iglesia? Amén. Hay una ley, hermano, que es que si tú la haces, vive. Si tú la violentas, muere. Ahora hay una nueva ley, hermano, que se llama la ley del Espíritu de vida en Cristo. Porque usted sabe que, hermano, nadie por su propia fuerza puede cumplir la ley de Dios sin fallar. Eso fue precisamente el mensaje que nos dejó Dios a nosotros cuando a su pueblo desde el desierto Dios le entregó la ley. Esto es para que ustedes vean que no importa cuánto ustedes se esfuercen, todos los años ustedes tienen que venir delante de mí y ofrecer un sacrificio. Porque no importa cuánto se propongan hacer lo bueno, no lo van a poder hacer perfectamente. Y como la paga del pecado siempre ha sido y siempre será la muerte, alguien tiene que morir por tu pecado. Así que me traes una víctima, me lo sacrificas y por la sangre de ese yo te perdono. Hasta que llegue Cristo. Y llegó Cristo. Ahora hay esta ley del Espíritu de vida. Oiga, hermano, mire cómo explica entonces esa ley. Verso 3, ¿estás conmigo, iglesia? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. O sea, yo no puedo cumplir la ley por más que me lo proponga, porque yo no tengo la fuerza para poder hacer siempre lo bueno. En algún momento voy a fallar. Basta con que me tire a la calle, hermano. No tengo que estar conversando con nadie. Basta con que me tire a la calle, como cuando venía ahora para la iglesia, que uno viene con aleluya, gloria a Dios, hasta que alguien corta de frente. Y entonces uno empieza a reprender al diablo. Y entonces uno es, bueno, Señor, permita y se salve. Porque ya uno quisiera decir otra cosa, pero no se puede, hermano. Entonces, mientras más profundo es el silencio, es más peligroso, porque quiere decir que usted está maquinando, a ver qué digo, sin pecar. Hijo de Satanás. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado, ¿qué? En la carne. ¿Cómo lo hizo y cuándo lo hizo el Señor? ¿Cómo lo hizo? En la cruz. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora déjeme decirle esto, hermano. Es que cuando usted está en Cristo Jesús, el Espíritu Santo de Dios mora en usted. Ese Espíritu Santo es ahora el que trae o el que aplica la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Que lo que hace es, hermano, que lo que antes uno no podía hacer por esfuerzo propio,
ahora hay algo que se llama imputación, que es que entonces Dios tomó tus pecados, tus maldades, tus iniquidades, tus faltas, tus delitos, y se los cargó toditos a Jesucristo aquel día que Él estaba muriendo en la cruz. Y cuando Él murió allí, Él murió por los pecados del mundo que le acepta, del mundo que le recibe, del mundo que le reconoce, del mundo que cree en Él, hermano. Porque es para todos, pero no todos lo reciben. No todos lo reconocen. No todos creen. Pero el que cree, hermano, al que cree, entonces la justicia de Cristo, el pecado suyo le es imputado a Cristo, se lo cargan a Cristo. Y la justicia de Él, que nunca pecó, te la imputan a ti, te la cargan a ti. Y entonces Cristo, muriendo por tu pecado, cuando tú le recibes, te hace a ti justo como Él. Y eso es Dios, hermano, eso es Dios. El que hace esa obra maravillosa, que dice, ok, ahora por el sacrificio de mi Hijo, yo te perdono todos tus pecados. Te meto adentro mi presencia. Para lo que tú nunca has podido hacer por tu propio esfuerzo, ahora conmigo adentro lo puedas hacer. Por eso es la ley del Espíritu de vida. Porque trae un poder, hermanos, trae una autoridad sobre la vida del creyente como tal, hermano. Que lo que te lleva a ti es hacer lo que a Dios le agrada, hacer la justicia de Dios. Y por ende, hermano, entonces tú tener eso que se llama la vida eterna. Mira cómo sigue. Sigue conmigo, iglesia. Porque tenemos poco tiempo y mucho que hablar. Verso 5. Porque los que son, ¿qué? ¿En qué piensan, hermano? Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Y en inglés, hermano, esa palabra ocuparse es mantenerse ocupado. Es carnally minded. Es una mente carnal, que lo que está pensando todo el tiempo es en lo de la carne. Porque el ocuparse de la carne es que, hermano, pero el ocuparse del Espíritu es que vida y paz. Ahora déjeme decirlo de otra manera. Mantenerse ocupado de la carne es muerte. Ahora, mantenerse ocupado, ocuparse o mantenerse ocupado en las cosas del Espíritu. Eso es lo que es vida y paz. ¿Qué son las cosas del Espíritu, hermano? Ocuparse del Espíritu. Lo que es nuestra devoción, iglesia, es hacer lo que tenemos que hacer. Déjeme darle un ejemplo. Aquí hay mucha de la gente que trabaja afuera y obviamente trabajamos por necesidad. Porque si nosotros viviéramos en Mar-a-Lago como Trump, no tuviéramos que trabajar, hermano. Y si trabajamos, trabajamos por gusto, por el puro gusto de hacerlo. Pero aquí lo que trabajamos por necesidad. ¿Y cuánto esfuerzo, hermanos, nosotros dedicamos a nuestro trabajo? Voy a ser bueno. Nosotros le dedicamos lo que sea necesario. Mire la expresión que estoy usando, al trabajo. Nosotros le dedicamos al trabajo ¿qué? Lo que sea necesario hacer para cumplir con él. Y cumplimos con el trabajo. Entonces, de eso nos estamos ocupando, hermano. Nos estamos ocupando del trabajo y nos estamos ocupando en el trabajo. Ahora la pregunta sería, ¿cuánto, hermano, nosotros nos estamos ocupando del Espíritu o en lo del Espíritu de Dios? ¿Cuánto nos estamos ocupando? Entonces, para ser razonable, voy a hacer la pregunta. ¿Estamos haciendo por lo menos, hermano, lo necesario?
para cumplir con lo del Espíritu de Dios, con Dios, con lo que Dios espera, con lo que Dios demanda de nosotros. Por lo menos estamos haciendo, hermanos, lo que hacemos con el trabajo, porque nosotros hacemos lo necesario para cumplir con el trabajo. Estamos haciendo lo mismo para cumplir con lo de Dios. Porque entonces ese es el asunto, hermano, que puede que nos encontremos nosotros pensando que somos espirituales, hermanos, y en verdad estamos más ocupados en otras cosas que en la más importante, que es ocuparse del Espíritu. Porque el ocuparse del Espíritu, ¿sabe lo que es, hermano? Aquí lo dice, que es que es vida y paz. No es eso lo que nosotros queremos, hermano. Vivir y vivir bien, hermano. Y sobre todo, si lo vamos a vivir, vivirlo en paz, iglesia. Porque si algo falta hoy en día es paz. Lo que hay es violencia, hermanos, por todas partes. Y usted sabe que ahora para que se forme un barullo, hermano, con una cosita pequeña, basta. Si no miremos nuestros matrimonios, hermano, que basta una miradita, una palabrita y de momento se formó, hermano, la Tercera Guerra Mundial. Y no fue lo que me dijiste, fue cómo me lo dijiste. Es que no te oí. Sí, pero ¿ese qué? Salió grosero. Y usted lo que fue que lo dijo alto porque no había escuchado, está lejos. ¡Eh! Y ella lo que oyó fue un berrinche o un balido. Y se formó la cosa, hermano. Ahora bien, iglesia. Nos estamos ocupando de lo de Dios. El pensamiento nuestro, hermano. ¿Dónde está? ¿A dónde se está yendo? Porque básicamente estos pasajes hasta ahora, hermano, lo que nos dicen a nosotros es cuán cerca o cuán lejos de Dios nosotros podemos estar. Porque si yo no quiero ser condenado, yo tengo, para no ser condenado y no recibir ninguna condenación, hermano, yo tengo que estar en Cristo Jesús. Yo tengo que estar en Cristo. Y entonces para estar en Cristo hay que andar conforme al Espíritu. Y andar conforme al Espíritu es estar ocupado en lo del Espíritu de Dios. Que básicamente es estar ocupado en las cosas de Dios. ¿Cuánto estoy yo ocupado en lo de Dios? Es una pregunta para cada uno de nosotros meditar, no es para contestarla a nosotros ahora. Sí, dime, Andrea. Pregunta. Ajá. Esa persona ora, ayuna, bueno, hace como que dice todo. Ajá. Y usted lo ve leyendo la palabra, pero la persona no tiene paz. Uh-huh. Se nota que anda alborotado. Uh-huh. O sea, entonces eso es falso lo que está haciendo. Ok, porque No es de corazón, en verdad. ahí llegaste, tú misma te respondiste la pregunta. Fíjate bien, porque acuérdate que para eso, para tener vida y paz, hay que estar ocupado en lo del Espíritu de Dios, en lo de Dios. Entonces, usted puede venir a la iglesia, a todos los servicios, tirarse de rodillas y hacer todo lo que nosotros podemos ver y usted mismo puede ver de sí mismo, que usted piensa que tiene que hacer. Pero lo que determina que eso sea estar ocupado en lo de Dios, no es lo que se ve, es el corazón de la persona. Es como usted lo hace, hermano. Usted puede llegar a la iglesia, hermano, pero usted sabe qué, que llegar al santuario es entrar por sus puertas como, hermano. Y por sus atrios, entrar como, hermano. Usted sabe las veces que nosotros hemos estado refunfuñando por ahí, iglesia. Ajá, ajá. Dime, Pedro. Una respuestita sencilla. Yes. Jesús dijo, Ajá. no por eso, Ajá. sino por sus frutos. Gálatas 7:20. Ya. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, Yes. paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y templanza. Por sus frutos.
Es el corazón. Es como usted lo haga. Si lo está haciendo para la gloria de Dios. Yo por eso, hermano, a veces les digo las vergüenzas que yo he pasado aquí, porque de esas es que uno aprende muchas veces. Y claro, es bien raro que usted escuche un predicador, un ministro decir las cosas malas que le pasan, porque uno siempre tiene que lucir bien, hermano. Uno siempre tiene que verse bien y uno siempre tiene que aparentar, hermano, estar a otro nivel, cuando muchas veces no es así. Y yo le he dicho anteriormente, hermano, que una vez yo vi una endemoniada y andando con mi hijo, y yo la veo, hermano, y en la iglesia yo estaba teniendo problemas por el asunto de la barba, porque cuando aquello en Puerto Rico, tener barba, hermano, y estar perdido, tan perdido como el diablo, era lo mismo. No importa la experiencia que usted haya tenido con el Señor, barba y pecado eran sinónimos, hermano. Yo tenía ese conflicto porque no había ninguna prueba, hermano, no había ninguna forma de probar eso doctrinalmente que hiciera sentido. Entonces yo veo a aquella endemoniada, yo me siento que yo estoy cerquita de Dios, hermano, y la veo y yo digo, yo voy a probarle a la iglesia. Que no importa cómo uno esté, Dios se puede glorificar. Y que la ve el freno. ¡Ah! Y el hijo mío estaba ahí al lado, ¡baja el cristal! Y la loca se asustó, hermano, con aquel chillido bueno, que paró al lado de ella. Y el hijo mío baja el cristal y él estaba más asustado, no se sabía si de mí o de la loca, hermano, porque aquella estaba loca, pero yo parecía que estaba loco también. Él baja el cristal, el muchachito lo que tiene son como 12 años, yo creo que todavía tiene un trauma de eso y ya tiene como 40. Hermano, y le apunto con el dedo y le digo, ¡mira, diablo! Y si duro le grité yo, mira, diablo, más duro me devolvió ella, ¡diablo serás tú, Billy Graham! Pero hermano, con una autoridad. La loca. Que yo le dije al hijo mío, sube, sube, sube. Y vamos. Pues no funcionó, hermano. No funcionó el asunto. Gracias a Dios esa noche había servicio, iglesia, y yo llegué. Me tiré en el altar, hermano. Si hubiera habido un hoyo, yo me metí en un hoyo. Si en la cueva de Adulam, allá yo me hubiera metido, hermano, con los endeudados y los aborrecidos. Y empiezo a orar a Dios. Esto es para que tú veas lo que es el corazón. Eso es lo que hace de verdad la diferencia. No es venir a todos los servicios. Eso es bueno cuando uno lo hace con el corazón. Es orar a Dios, hermano. No orar con uno mismo. Cuando estoy orando, le digo a Dios, me dejaste solo. Pero en llanto, hermano. Yo esa noche yo me hubiera perdido. Yo hubiera salido esa noche de la iglesia para nunca volver, hermano. Porque Dios me dejó solo. Yo me paré, hermano, con toda la convicción y la autoridad que Dios le da al creyente para reprender al diablo. Y el diablo lo que me hizo fue pasar una vergüenza. Cuando estoy ahí orando y le digo, me dejaste solo, viene la voz de Dios a mí, hermano. Como me habla Dios, que es lo que me dice son 2 palabritas o 3, de 1000 en 100. Hay otros que todos los días, hermano, conversaciones enteras. Conmigo no es así. Erraste el propósito. Fue lo único que me dijo papá. Y yo lo entendí todito. Pero que quedé nuevo, hermano. Erraste el propósito. Sentir, orar por ella para que el Señor la liberara, estaba bien. Creer en el poder de Dios sobre el poder de Satanás, hermano, estaba bien. Pararme, hermano, con autoridad, estaba bien. Y hasta decirle, mira, diablo, porque era con el diablo que yo estaba hablando, hermano, estaba bien. Pero yo no lo estaba haciendo. Yo no lo estaba haciendo para la gloria de Dios. Como yo empecé, hermano, fue diciendo, yo le voy a probar a la iglesia. Y usted sabe qué, hermano, yo no tengo que probarle a la iglesia nada. Todo lo que yo haga, tengo que hacerlo para la gloria de Dios. Si no es para la gloria de Dios, no sirve. Porque si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Estamos bien hasta ahí, hermano? Pero usted sabe que para que en todo
Sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Yo no me paré para darle la gloria a Dios. Dios no podía honrar mi fe. Porque usted sabe que, hermano, de allí yo hubiera salido más enemigo de la iglesia que antes. Porque yo hubiera llegado a la iglesia con el pecho inflado a demostrarle a aquella gente que ellos estaban mal y yo estaba bien. ¿Y tú sabes qué, iglesia? No había ninguna forma de poder probar lo pecaminoso de la barba, hermano. Ni doctrinalmente, hermano, solamente culturalmente quizás relacionándolo en aquel tiempo con Fidel Castro, el comunismo y todas esas cosas. Que de ahí era que venía el asunto. Que los hippies, los de la protesta y todo eso usaban barba, pues entonces si uno se dejaba barba, tú te estabas identificando con esa gente, con los comunistas y los hippies. Pero eso es cultural. Cosas todas que se destruyen con el uso. Pero usted sabe qué, iglesia, esa era la regla donde Dios me llevó. Dios no me llevó allí para yo establecer las reglas. Él me llevó para obedecerla. Entonces mi corazón no estaba bien. Y ahí Dios no se puede glorificar. Entonces uno está haciendo las cosas que tiene que hacer. Orar por los enfermos, los endemoniados, esto, aquello, lo otro, pero entonces uno no tiene paz. Hay algo que uno no está haciendo bien. El corazón de alguna manera está mal. Eso es lo que determina todo. Lo que se ve, hermano. Hay gente que si usted fuera por cómo se ven, hermano, usted lo que había era que canonizarlo. San John Carlos, imagínese, hermano. Canonizarlo nada más, porque uno lo ve santo. Si uno se deja ir por lo que se ve, hermano. Pero el que escudriña los corazones, ese es el que sabe verdaderamente, hermano, qué uno está haciendo, cómo lo está haciendo, por qué está haciendo y para quién, sobre todo, hermano, para quién lo está haciendo. Hay multitud de creyentes, hermano, que lo que hacen es buscando su propia gloria, no la gloria del Señor. Y entonces ahí, hermano, hay cosas que pueden salir, hasta que le pueden salir bien, hermano. Pero usted sabe qué, pero el corazón está dañado, porque lo que se está haciendo no se está haciendo para la gloria de Dios. Amén. Dime, Luis. Usted básicamente lo acaba de tocar, pero en mi mente todo el tiempo estaba Moisés. Ajá. ¿En qué caso? ¿En qué? Cuando volvió la peña. La peña. Y Dios aparentemente hizo la obra. Y eso entre él y Dios era, y Dios le habló. Yo venía hablando con Elina hoy del conflicto que hay entre muchos de nosotros los creyentes, o la idea que hay entre muchos de nosotros los creyentes, de que si una persona no está bien, Dios no lo puede usar. Mire, hermano, Dios usa a quien sea, cuando sea, como sea, hermano. ¿Usted me está escuchando, iglesia? ¿Usted sabe por qué, iglesia? Porque si usted ve en una piedra que dice Cristo te ama, eso puede ser suficiente para que cualquiera se salve, lo que era una palabra escrita en una piedra. Pero de igual manera, hermano, yo vi una vez en una piedra que decía Jesús para presidente, y era en Honduras, y había el candidato a la presidencia, se llamaba Jesús, yo no sé qué, hermano, y yo dije, ese es el que hace falta para presidente, Jesucristo, el Señor. Porque decía Jesús para presidente, y yo decía que ese es el que es. A ese es el que hay que poner de presidente, aquí a Jesús, pero ando en un bus, hermano, público de eso, entonces es el mejor momento para uno predicar, porque está la política, y usted coge la política, hermano, el nombre de Jesús, y lo cambia todo para la gloria de Dios. Y cualquier cosa, Dios, y a cualquier persona, hermano, Dios lo puede usar a quien sea. A quien sea. ¿Es esa persona salva? No, hermano, eso no quiere decir que la persona es salva ni que va para el cielo en ese tipo de cosas. Eso es que en ese momento, eso fue lo que Dios usó. Había un muchacho en el siglo XIX que iba para China, después de haber estudiado, hermano, para el ministerio, de familia pudiente, la familia sufriendo porque el muchacho tenía un buen futuro como ministro del Señor en Inglaterra. Él lo que sentía en el corazón, hermano, era llegar a China y consiguió Biblias en chino y se embarcó en un barco para la China, hermano. Y antes de llegar a su destino final, los atacaron los piratas y lo mataron. O sea, se frustró, hermano, el plan. No solamente eso, sino que todo los sueños, las metas y las aspiraciones de este ministro del Señor parecía que habían sido un error.
Eso sin contar el dolor de la familia de enterarse, hermano, de cómo había muerto sin llegar siquiera a pisar la tierra que él decía que Dios, aquí, a donde Dios lo mandaba. Pero usted sabe cómo es Dios, hermano. El que lo mató, que era el jefe de los piratas, dice que cuando lo iba a matar, él sabía que estaba matando a un hombre bueno. Pero pirata al fin lo mató. Pero como sabía que había matado a un hombre bueno, tomó una prenda de él. Y era que este predicador lo que tenía abrazado en el momento de morir era una Biblia en chino. Y él tomó una prenda de aquel hombre bueno y se la llevó. Se llevó la Biblia. Para esa villa pirata de donde él venía, hermano. 100 años después, llegaron unos misioneros a China y llegaron a aquel lugar remoto a predicar el evangelio. Y usted sabe que se encontraron, hermano, una villa entera de cristianos. Porque leyendo aquella Biblia, el jefe de los piratas se convirtió, hermano. Y como él era el jefe, todo el mundo se convirtió. Llegó el mensaje, iglesia. Llegó la palabra donde tenía que llegar. ¿Cumplió Dios su propósito, hermano? Por supuesto que sí. Ese es nuestro Dios, hermano. Lo importante es que lo que nosotros hagamos, todo, hermano, tiene que ser para la gloria de Él. Eso es andar en el Espíritu. Que eso trae un buen punto también, porque, escucha bien, andar en el Espíritu no es venir a la iglesia, es venir a la iglesia para adorar a Dios. Eso es andar en el Espíritu, hermano. Es venir para honrar a Dios, es venir para servirle a Dios. Es venir buscando a Dios y su presencia. Es venir buscando lo de Dios. Eso es andar, hermano, en el Espíritu. Y quizás si estamos hablando de esto esta noche, precisamente es, hermano, porque nosotros mismos los cristianos, los creyentes, hermano, tenemos que evaluar nuestra posición para ver, hermano, si nosotros estamos andando en el Espíritu o estamos andando en la carne, aunque parezcamos espirituales por ser cristianos o por llamarnos cristianos. Quizás eso era algo, yo mismo no había pensado en eso para el estudio de esta noche. Yo estoy pensando que vamos a explicar la palabra del Señor y vamos a ver la Trinidad de Dios en Romanos capítulo 8 y ahora estoy viendo otra cosa. Que el Señor nos está confrontando, hermanos, a nosotros con la idea de si de verdad nosotros estamos andando conforme a la carne o estamos andando conforme al Espíritu, aunque vengamos a la iglesia. Y es bueno, hermano, porque usted sabe por qué Dios lo hace. Porque nos ama. Entonces nosotros evaluando nuestra posición, nosotros nos podemos dar cuenta, hermano, de cuán necesitados estamos. De aquello que nosotros pensamos que tenemos. Déjeme seguir. Porque es que no voy a terminar así. Ay, Dios mío, ya son las 10 y estamos empezando. Qué cosa. Verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, oiga esto, hermano, los que viven según la carne no pueden, no tienen fuerza. El que vive según la carne no tiene poder, no tiene fuerza para agradar a Dios. ¿Lo está viendo, iglesia? El que vive según la carne no puede agradar a Dios. Y entonces aquí viene el verso confrontador, hermano. Verso 9. Mas vosotros no vivís, ustedes no viven según la carne, sino según ¿qué, hermano? Pero oiga lo que dice. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué, hermano? No es de Él. Entonces, mire lo que está diciendo. Ustedes no viven según la carne. Y lo está diciendo como una afirmación. Pero ustedes, y obviamente cuando dice esto, le está hablando al creyente, le está hablando al cristiano. Esto no es un mensaje para el de afuera, hermano. Esto es un mensaje para el de adentro, para nosotros, los que estamos aquí. Dice, pero ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es
que el Espíritu de Cristo mora, el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y esto demanda entonces una pregunta en nosotros, hermano. Que para nosotros no debe ser ninguna complicación. Porque aquí cada quien se conoce a sí mismo. Y el que lo conoce es el que nos está dando esta palabra a nosotros. ¿Tenemos el Espíritu de Dios en nosotros? ¿Soy de Cristo? ¿Soy de Dios? Y esto es una pregunta que nosotros tenemos que ser capaces, hermanos, de contestar ahí enfáticamente, que es que decir, sí, amén, yo soy de Cristo. Y escúcheme bien, iglesia, que esto no es asunto de uno mirarse a un espejo y verse perfecto. De eso no se trata. Porque acuérdese que no hay condenación, pero es porque ahora hay una ley del Espíritu de vida en Cristo que me libra a mí de la ley del pecado y de la muerte. Que lo que era imposible para la ley, porque yo era débil en la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de Dios ahora sea nuestra. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero para andar en el Espíritu hay que tener el Espíritu. Y el que no tiene el Espíritu de Dios, hermano, dice aquí, no es de Él. Y eso es algo terrible. Pero usted sabe que esta noche es la noche ideal para resolver ese problema. Porque para eso lo único que tiene que hacer uno, hermano, es humillarse delante del Señor. El Señor, yo me siento lejos de ti, yo me siento como que no tuviera tu presencia. Y escúcheme bien, hermano, que esto no es cuestión de sentimientos tampoco, porque una cosa yo sé. El día que yo le di mi corazón a Jesucristo, hermano, Cristo vino a morar en mí. El Espíritu Santo de Dios es mi sello ahora. Y yo soy hijo de Dios. Y uno tiene sus etapas, hermano. En este caminar cristiano uno tiene sus etapas, tiene sus sube y sus bajas. Y a veces uno baja y más baja. Y entonces después que sube un poquito y vuelve a bajar. Pero usted sabe que eso no quita la idea y eso no quita el hecho de que yo soy hijo de Dios. Usted puede estar pasando por situaciones, por problemas terribles, hermano, que hacen que su vida espiritual parezca que está seca o hasta muerta, hermano. Pero usted sabe que si usted le dio su corazón a Jesucristo, usted es de Él, y quien lo ha preservado hasta ahora, precisamente es ese Dios a quien usted le pertenece. Ese Dios que se llama su papá y que la llama a usted su hija y que lo llama a usted su hijo. Pero de eso, hermano, yo tengo que estar seguro. Yo tengo que tener la seguridad de que yo soy de Dios. Yes. Y por eso es que este camino es de fe, iglesia. Pero mire cómo esto nos confronta a nosotros, hermano. ¿Dónde me quedé? ¿Qué verso me quedé? Llegué hasta... Ajá. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros. Y mire, hermano, que del 9 al 10 hace una cosa maravillosa. Dice, si alguno no tiene, ¿quién? El Espíritu de Cristo. ¿Y Espíritu qué? ¿Con letra qué? ¿Qué es quién? No es de Él. Entonces al momento dice, pero si Cristo está en vosotros. Pero de quien estaba hablando era del Espíritu Santo. Llamándole el Espíritu de Cristo. ¿Usted está viendo, hermano? Entonces, hablando de ese mismo Espíritu, dice, pero si Cristo... ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que está hablando, es el mismo Dios. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu, con letra minúscula, tu espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. De esa frase, hermano, ahí está Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vaya conmigo, paso a paso. Verso 11, ¿está ahí, iglesia? Y si el ¿qué? Espíritu con letra mayúscula, ¿qué es quién? De aquel, está hablando de otro, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Ya tenemos a Jesús, tenemos al Espíritu Santo y tenemos a aquel cuyo Espíritu levantó a Jesús de los muertos. ¿De quién está hablando ahí, hermano?
de papá Jehová. Ahí ese es un verso trinitario, hermano. Está el todo Dios metido en ese verso. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Oye eso, hermano. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué va a hacer, hermano? Vivificará también tu cuerpo mortal por su espíritu que mora en vosotros. Esta es la explicación de la ley del espíritu de vida. El Espíritu Santo de Dios mora en ti. El Espíritu Santo de Dios fue el que ejerció el poder para que Cristo se levantara de los muertos por medio de papá. Oye bien. Entonces, ahora dice, si ese Espíritu Santo mora en ti, ese Espíritu del que levantó de los muertos a Jesús, el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo es el Espíritu de Jehová, es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu Santo, es el Espíritu de vida, es el Espíritu de verdad. Si ese mora dentro de ti, entonces el que levantó de los muertos a Jesús por ese poder, que ahora mora en ti, por Dios Espíritu Santo, dice, va a darle vida a ese cuerpo tuyo mortal por su Espíritu que mora en ti. Esto es lo que quiere decir eso en el español de nosotros. Este cuerpo, hermano, está muerto a causa del pecado, condenado a muerte. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Si Cristo no viene pronto y nosotros seguimos madurando, para no usar la palabra envejeciendo, eventualmente de manera natural, hermano, nos vamos a morir. Pero escuche bien, cuando llega el Espíritu Santo de Dios, no es solamente, hermano, que si uno llega a morir, cuando suene la trompeta, ese Espíritu que mora con nosotros para siempre, va a levantar este cuerpo de la tumba. No, hermano, es que le da vida desde ahora, hermano. Desde ahora va a vivificar nuestros cuerpos, le va a dar vida a este cuerpo que está condenado a la muerte. La presencia del Espíritu Santo desde ahora le da vida. Por eso es que el cristiano, Jesucristo decía que no morirá jamás, ni morirá eternamente. Por eso, hermano, cuando un cristiano muere, escúcheme bien, ¿qué es nuestro cuerpo según la Escritura? ¿Qué es? Cuando el cristiano se muere, este cuerpo deja de ser templo del Espíritu Santo. Usted sabe que había un profeta que se llamaba Eliseo, hermano. Y Eliseo, ¿qué recibió Eliseo, hermano? Doble porción dice el espíritu de Elías, pero el Espíritu Santo que estaba aquí en Elías. Y recibió el doble, hermano. Y Eliseo hizo en su vida el doble de los milagros que hizo Elías. Pero se murió Eliseo, hermano. Oiga, ¿y sabe de qué se murió? Enfermo. Murió de una enfermedad. Ese profeta, ese grandioso profeta, maravilloso profeta del Señor, hermano. Al año de muerto, hermano. Dice que unos hombres llevaban un muerto a enterrar allá al cementerio donde estaba Eliseo. Ven una banda armada de los sirios que viene. Recuerde que ya Eliseo lleva un año de muerto. Ven una banda armada de los sirios y dicen que del susto, hermano, tiraron el muerto. Como que no le iba a doler. No fue que lo pusieron, hermano. Ellos vieron la banda armada y tiraron el muerto. Y dice que el muerto cayó sobre los huesos, queriendo decir sobre la tumba de Eliseo. Cuando aquel muerto, hermano, tocó la tumba de Eliseo, después de un año de muerto, hermano, resucitó. Andrea, cayó encima de la tumba y el muerto resucitó. Si los que lo trajeron corrían por temor a los sirios, hermano, cuando esa gente vio al muerto levantarse, si ellos iban a 30, hermano, aceleraron a 60. Esa gente se daban con los talones en la espalda. Del susto. Sí, es una It is funny. Pero es también una cosa gloriosa, hermano, porque usted sabe lo que quiere decir eso. Que después de un año de muerto, la presencia del Espíritu Santo
en aquello que era el cadáver de un hijo de Dios, hermano, era capaz de darle vida a otro. Porque usted sabe que este templo del Espíritu Santo, aunque llegue a la tumba, dice la Escritura, que el Espíritu Santo de Dios va a estar con nosotros. Y nosotros, usted sabe qué, hermano, cuerpo, alma y espíritu va a estar con nosotros para siempre, para siempre. Este templo de Dios, hermano, Dios lo valora más que nosotros mismos. Hasta el punto de quedarse morando en él. Porque usted cree que va a oír la trompeta cuando suene, hermano. Sino porque el Espíritu Santo de Dios lo va a vivificar, hermano. ¿Quién usted cree que le va a parar el oído a esa bola de polvo que lleva ya yo no sé cuántos siglos, hermano, enterrado por allá de un cristiano? ¿Quién usted cree que va a levantar, hermano, esos átomos y esas moléculas de aquellos que fueron tirados al mar? Si no es que cada átomo, cada molécula, hermano, de cada uno de esos creyentes, de los que fueron quemados, hermano, algunos hasta volverlos polvo, hermano. ¿Qué usted cree que le va a dar oído a ese polvo para escuchar la gran trompeta el día de la resurrección y el arrebatamiento de la iglesia, hermano? Sino ese Espíritu Santo que mora en nosotros para darle vida. ¡Wow! ¡Qué cosa maravillosa, iglesia! Esto, hermano, es la doctrina de Dios. Esta es la doctrina del Espíritu Santo. Y nosotros estamos viendo, hermano, que es el todo Dios. Tengo que llegar hasta aquí nada más, no puedo seguir. Seguimos la semana que viene. Y usted está viendo, hermano, que es Padre. No es solamente el Espíritu Santo lo que habla ese pasaje. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajando de común acuerdo, hermano. Pero escúchame bien, que esto es lo más grande de todo el asunto, hermano. Para el bien nuestro. ¿Usted sabe lo que es Dios, el todo Dios? Trabajando en armonía y haciendo las cosas solamente, hermano, para el bien nuestro. ¿Tiene Dios alguna necesidad, hermano, de hacer estas cosas? ¿Alguna obligación de hacer estas cosas? ¿Tendrá Dios alguna deuda con nosotros, hermano? Todo lo contrario, los deudores somos nosotros. Y sin embargo, Dios, el todo Dios, hermano. Si hay un capítulo trinitario, este capítulo 8 del libro de Romanos, hermano. Donde vemos la armonía del todo Dios Padre, del todo Dios Hijo y del todo Dios Espíritu Santo. Trabajando a favor de un ser humano que sin Dios, hermano, sin Dios, nada puede. Y Dios lo está haciendo todo por nosotros y todo para nosotros. Lo menos que nosotros podemos hacer, hermano, es darle gloria, darle honra y darle alabanza a nuestro Dios. ¿Cómo lo hacemos, hermano? ¿Cómo lo hacemos? Usted sabe cómo lo hacemos, hermano. Andando en el Espíritu. Pero usted sabe cómo andamos en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Vamos a estar de pie, iglesia, porque esta noche tenemos que resolver ese problema. Tenemos que resolver este asunto, iglesia. Porque si hay alguna duda, de si el Espíritu de Dios mora en mí, puede que no haya ni siquiera duda, puede que haya la convicción, la seguridad. No, es que yo sé que yo no tengo el Espíritu de Dios. No estoy hablando del bautismo del Espíritu Santo, hermanos, de eso no es que estamos hablando. Estamos hablando de la presencia del Señor que viene a la vida del creyente el día que usted le da el corazón a Jesucristo, si lo hace de corazón. No todo el que pasa un llamado, no todo el que repite una oración, hermano, se convirtió de corazón. A nuestros ojos sí, porque nosotros vemos la persona pasar y la persona recibir el llamado y hacer la oración. Pero aquí también, Andrés, es lo mismo, es el corazón lo que hace la diferencia. Porque yo puedo pararme aquí, hermano, y orar de la boca para afuera, sin ninguna convicción, o quizás dudando, hermano, y no recibir nada. Es que si yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor, pero lo hago creyendo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos para un día
también levantarme a mí, esté vivo, si es que viene por la iglesia, o esté muerto, es que me va a levantar a mí también, porque Él resucitó para que yo también resucite. Si yo lo confieso con mi boca, pero creo en mi corazón lo que hizo Jesucristo por mí, entonces es que yo soy salvo. Y esa salvación, hermano, tiene que estar segura. Si alguien necesita asegurar, hermano, su salvación en esta noche, ¿hay alguna duda de que así sea? Cuando escuchas estas palabras, piensas que quizá el Espíritu de Dios no mora en ti. Vamos a asegurarnos de que eso sea así. Y lo vamos a hacer orando al Señor. Si alguno necesita esa oración, pase para acá, hermano, vamos a orar. Que este es el momento de hacerlo. Que lo único que importa en esta vida, hermano, lo único que importa en esta vida es ser salvo. Es lo único que importa. No hay nada más que importe.